Señores, con buenas energías, celebrando nuestro primer episodio que tuvimos un gran éxito y hoy nos reencontramos nueva vez para seguir dándole a todas esas personas contenido de calidad. La propina, el podcast de ahora. Así estamos, entreteniendo a la gente, educándola, informándola, porque aquí tratamos de hacer las cosas de forma distinta. No somos un grupo más de un podcast más, sino un podcast que educa, que informa, que entretiene, pero respetando las partes. Bienvenidos, chicos. Gracias. Saludos. Hola, Luismi, ¿cómo estás? Yo estoy al lado de dos personalidades. Tengo que sentirme bien. Aquí está con nosotros en el día de hoy uno de los fundadores del programa, nuestro querido Randy. Vamos a darle un aplauso a Randy. Randy, buenas noches. Bienvenido, Randy. Buenas noches. Se siente un poco extraño. Ay, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo yo tenía Sin hacer esto. Sí. Bueno, pero bienvenido, Randy, bienvenido. Tienes razón, mucho tiempo sin estar con nosotros, pero eso no quiere decir que hayamos olvidado tu participación con nosotros, ¿no? Yo lo que olvidé fue... También debemos decir que nuestro querido amigo Kelvin está con nosotros el día de hoy. Claro, Kelvin, Gracias. que también es parte de este equipo. Claro. Kelvin, buenas noches. Dicen por ahí que Kelvin es la voz de la provincia de La Vega. Yo quiero que él entonces lo demuestre aquí. No sé realmente si la voz de la provincia de La Vega o qué uso se le podía dar, pero compromete mucho que sea así. Pero buenas noches, equipo, una vez más sintiéndome bien estando al lado de todos ustedes. Siempre para mí es un placer el poder aportar de manera positiva en este espacio que poco a poco ha ido tomando lugar y que a tanta gente, como hemos visto en los últimos días, ha estado llegando el contenido y que qué bueno. Y siempre es bueno buscar la forma de transformar la mente de los demás. Así mismo es. Una de las cosas importantes que tiene este espacio es que educa. Y precisamente hoy tenemos un debate muy especial que habla sobre la sexualidad humana. Mitos y realidades de la sexualidad humana. Para nosotros introducir este tema, es válido que sepamos qué es la sexualidad humana. Para eso, la voz va a describir qué es la sexualidad humana. La sexualidad constituye una parte importante de la vida del ser humano, pero por diversas razones, esta se ha asociado con cosas negativas y, por tanto, no solo se tiende a juzgar muchas actitudes y decisiones relacionadas con ella, sino que también se evita permanentemente hablar sobre el tema. Son tanto los tabús, las falsas creencias y la incomodidad que genera hablar sobre sexualidad que, tanto al interior de las familias como en la sociedad en general, hay gran desconocimiento. Y aunque pudiera pensar que esto no tiene gran trascendencia, la falta de acceso a la educación sexual integral propicia que más personas se conviertan en víctimas de abuso sexual, un delito que anualmente puede poner en riesgo de sufrir violencia sexual a 325,000 niños en todo el mundo. ¡Wow! A mí lo que me llega a la mente en este primer momento, Gregory, dime, ¿por qué los seres humanos en general y en países como República Dominicana todavía tienen como tabú el tema de la sexualidad? ¿Por qué no se habla de la sexualidad en las familias? ¿Por qué no se habla de sexo? Bueno, mi punto de vista es el siguiente. Entiendo que las culturas y las tradiciones a lo largo de los años constituyen lo que a la larga se deriva en las sociedades, en las ciudades, todo lo que embarca las sociedades. Siempre con el tema de la sexualidad ha habido ese tabú, esas creencias de que es malo, independientemente de la edad a la que tú inicies o a la que termines. El simple hecho de que la sexualidad no sea solamente el acto por reproducción, que es lo que biológicamente nos corresponde como seres vivos, es lo que se entiende que es malo en algunos sectores de las sociedades. A ti te hablaron, una lo pregunta, que se ¿a critica. ti te hablaron de sexo cuando tú eras muchachito? No. O sea, ¿a ti te hablaron de que iba a ocurrir una transformación Sí. por etapas de tu vida Eso y sí. te Eso informaron? Eso sí, la evolución de mi cuerpo sí me hablaron de eso varias veces. Ahora, directamente de sexualidad, del acto, de tener el sexo, de hacer el amor, ese tipo de cosas yo nunca tuve
una orientación al respecto. ¿Por qué tú crees, Randy, que todavía hoy la sociedad dominicana, hablando específicamente de nuestro país, los padres no hablan a sus hijos de este tema? Bueno, en mi caso, yo no tuve ese problema. Mis padres siempre fueron, ¿sabes?, claro, con ese tipo de cosas. Inclusive, donde yo estudiaba primero la educación básica, había una materia que se llamaba educación sexual. Ay, pero mira, ¿Y dónde era eso eso? desapareció porque eso no está en el Exacto. currículum ¿Y dominicano. dónde era eso? Yo no le puedo dar payola que... No, no hay problema. Bueno, en el Nubeluz, yo estudié en el Si Nubeluz. lo están ahí. haciendo bien, hay que dársele. Sí, y hace par de años de eso. No estoy diciendo que estoy viejo, pero... A ti, Sí. Luis Miguel, ¿te hablaron de esa parte Te han importante? hablado, ¿O porque no, muchachito. te educaron en esa parte? Sí, muchas veces, claro que sí. ¿Y a Kelvin? En mi caso ocurrió, pero de manera parcial. Quizás creo que en octavo de la primaria, sí, una profesora nos hizo una explicación muy específica sobre el proceso de cuando una mujer pierde la virginidad. Esa fue la única vez. Y ya en segundo de bachiller, pues también se habló una vez sobre el uso correcto de los preservativos. Pero fuera de ahí no se habló en profundidad de ninguna otra cosa. ¿Y a usted, Luis Manuel? A mí no, yo no. tuve que investigarlo. Eso es más Yo chulo tuve que que- investigarlo y vivirlo. Imagina que ellos Y saben. oye, Sí, una sí. de las cosas mucho más, y lo citaba nuestro querido hermano Kelvin, que decía que uno de los más grandes errores precisamente es no saberlo a tiempo, porque puede provocar en el individuo desinformación, y como desinformación al fin, tú puedes hacer cosas de las cuales después Y salga exacto. perjudicado. Cometer Yo no voy a errores. hablar aquí de que ni que fui violado ni mucho menos, pero obviamente hubieron cosas en mis actividades que no las sabía ni la comprendía. Mira, mi mamá tenía un tema de religiosidad en su mente, que influye mucho el tema de la religión, Claro que que eso era pecado mortal hablar de sexo en mi casa. Pecado mortal. Y ya tú sabes, si mi mamá me hubiese encontrado en otras acciones propias de la adolescencia, lo que hubiese pasado en mi casa. El sexo propio de la adolescencia. No. Explorar tu cuerpo es propio de la propio, adolescencia. Y saludable. Y Mental y físicamente. usualmente cuando exploras tu cuerpo como adolescente, lo exploras sexualmente hablando. Ok. Porque, ¿me entiendes? Bueno, Claro, donde se presentan Marian, los cambios. en el caso de Marian, la quise dejar como de último porque es la única princesa en medio de tantos tigres. Tantos En pero medio de carajo. tantos hombres. Marian, ¿cómo fue tu educación sexual? Bueno, yo podría decir que también fue como a medias. Ah. A mí me criaron mis abuelos, entonces ellos no tuvieron quizás como que la iniciativa de decirme, mira, tienes que hacer tal cosa o va a sucederte esto. Pero yo siempre he sido muy curiosa y siempre he tenido la oportunidad de tener fuente de información como que para más o menos ir conociendo. Aquí yo tengo, Marian, 5 mitos de la sexualidad que es importante desbaratar. Vamos o sea, a ver. desmontar. El primero Vamos a ver. dice, la sexualidad es algo natural y no es necesario hablar de ello. Lo mismo que estamos diciendo Claro. aquí en este momento. Ujú. Sí es necesario Muy hablar de sexualidad. Ahora, mi pregunta es, ¿cuándo un niño está preparado para recibir esta información? ¿Qué edad tú crees, Oye. Randy, que se le puede decir a un niño Es este una buena tipo de pregunta. información? No hay edad. Eso es tema de debate en muchos sitios. Por Ah, ejemplo, pero donde- precisamente esto es un debate. Donde quieren incluir, por ejemplo, la cuestión de la orientación sexual ahora de los muchachos. ¿no? Ah, la identidad de género. Exacto. Yo no sabría decir, eso creo que depende de la persona en sí, porque hay personas que son más curiosos, como dijo por ejemplo Marian, que otros que empiezan a explorar a edad más temprana. No sé, eso dependería. Yo pienso que sí debe de haber una edad. Y la edad consiste radicalmente en la edad específica donde tanto el hombre como la mujer empiezan a sentir cosas sexuales. Yo entiendo que... A excitarse. Entonces, incluso la Mira, adolescencia. con Yo- ese tema, es, como dice Randy, tiene mucha tela para Es muy cortar. sensible. Claro. Porque mira, en el caso de los niños, la pubertad siempre es más tardía que en las niñas. Exacto. Sí. Las niñas Claro. tienden, y más en estos días, que sabemos que la alimentación viene con muchos esteroides y todo Sí. eso. Claro que sí. El desarrollo de las niñas cada vez es más temprano. Hay niñas que ya 6, 7 años, Ya parecen mujeres. no,
que ya desarrollaron, ya recibieron su primera menstruación. ¿Qué? Sí, sí, No, claro. pero Entonces, ¿qué no, sucede? espérate. Sí. Tú me estás ¿Verdad? diciendo a mí no, porque tengo que saber, pero yo no sabía eso. Para mí, la parte natural, el transcurrir natural de la mujer, empezaba después de los 12 años. No. Mm. Ya Mira, no. Tiempo Hay pasado. ese Hay periodo, excepciones. Cada entonces, vez hay más. Ok. basándome Sí. en eso, y eso es estadísticamente comprobado. No, yo estoy informándome. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Basándome en esto, yo preguntaría, ¿a qué edad vamos a iniciar? ¿A los 6, a los 7, a los 8, a los 12? Yo quisiera aportar Ahí algo. deberíamos tomar en cuenta muchos factores sociales, culturales y familiares. Yo soy de los que piensa que antes de iniciar con las escuelas, con una educación sexual, que es muy necesaria, por eso vemos también cada vez más adolescentes en estado de embarazo y más padres menores de 18 años, pero también pienso que deberíamos fortalecer una educación familiar base que pudiera ser en un periodo inicial antes de entrar en materia de educación sexual. Digo, ¿por qué? Porque la base, si tomamos como parte la familia como base para la educación del ciudadano, independientemente más allá de la educación, la formación de educación en estudios, sino como en los valores, la familia puede ser el inicio para ese proceso de orientación Totalmente. sexual. ¿Tú quieres aportar algo, Mario? Sí, en cuanto a la edad, yo pienso que a los niños inmediatamente empiezan a tener conciencia de su cuerpo, hay que irles orientando. Quizás yo lo subdividiría como en etapas. Ok, vamos a empezar enseñándole cuáles son sus partes íntimas, que no pueden ser tocadas por nadie más, que tienen que tener control de todo eso, porque realmente es un tema sensible, pero aquí es muy normal que hasta miembros de la propia familia de los niños abusen sexualmente de los niños, Yo que creo no, que- porque no Sí. conocen. Yo Se ven creo casos. también que lo que tú acabas de decir es sumamente importante. Claro. ¿Sabes por qué, En la Manuel? parte Claro. pedagógica, por ejemplo, en la parte curricular, si tuviéramos una asignatura que hablara de orientación sexual como tal, que esa fuera una asignatura como español, matemática, que se hace muy necesario, Claro. y más en estos tiempos donde hay muchísimas violaciones. Tú hablas de un tema muy específico, que se le vaya introduciendo información Paulatinamente. detallada por donde el niño vaya descubriendo su cuerpo. Como que con Claro. Si niveles. al niño se le dice de un niño de 5 o 6 años, es importante decirle, mira, tu cuerpo tiene en esta parte esto, que él vaya aprendiendo. Exacto. Ya cuando los niveles de grado vayan avanzando, él puede saber más información. Y tendremos estudiantes, personas, hombres, mujeres, con mayor información a la hora de abordar este tipo de temas. Claro. Yo soy de lo que dice como que no hay una edad específica para que tú le hables a un niño acerca de la sexualidad. Porque también hay niños que vienen con más curiosidad que otros. Sí, Yo eso fui de es la verdad. gente que, o sea, de los niños que le preguntó a sus padres cómo nacen los niños. Ah, sí, pero eso casi todos los niños lo preguntan. pero- Cuando uno es muchachito se preguntan muchas La cosas. cuestión es Pero a qué edad tú lo preguntas. yo hablo, por ¿Tú te ejemplo, de acuerdas? temas que son parte de la sexualidad. Además hay un tema. Sabemos que, con lo que decía Randy, hoy en día se habla de identidad sexual. O sea, ¿qué soy? ¿Qué me gusta? O sea, ¿ustedes están de acuerdo que a los niños se les permita todo o que se les informe todo tan fuertemente como se quiere? Las Naciones Unidas, la ONU y un sinnúmero de cosas están obligando a las escuelas, a las instituciones, a que se le hable a los niños sin ningún tipo de tabú y que todos los espacios sean respetados. Y cuando hablo de identidad de género, ustedes saben que ya no hablamos de una identidad sexual que es la mayoritaria, que es la heterosexual. Hoy hablamos de homosexuales, hoy hablamos de lesbianas, bisexuales, transgénero, pansexuales, asexuales, hablamos de todo. Pansexual. O sea, los niños, ¿usted están consciente de que a los niños se les puede brindar todas esas informaciones? Yo digo que hay niveles y siguen habiendo niveles. A medida que los niños van creciendo, que más o menos uno entienda que ellos pueden entender, porque tampoco, yo entiendo que se satura la mente de un niño con tanta información. Al haber Ahora, tanto contenido, es propicio de que Exacto. se Sí. explique como cualquier otra materia.
Y de matemáticas no empiezan a enseñarle sobre todo lo que es cálculo y todo eso, Exacto. sino que gradualmente se le va dando la información. También Ahora, yo digo también que depende el entorno donde se críe, porque si tú te criaste en un entorno de que tiene que ver la religiosidad y eso, a ti te van a hablar de sexualidad de la forma correcta, como lo dicta la O de la forma en la No, que de la entiende no, esa espérate, parte que es exacto. correcta. De la forma correcta ya eso es desde el punto de vista como tú lo quieras ver. Porque, por ejemplo, no quiere decir que porque tu madre y tu padre sean súper religiosos están en lo cierto. No Pero quiere también decir. debemos decir, Luis Manuel, y no estar en contra de ningún tipo de identificación, ni de nadie que se identifique con ningún género, también debemos decir que desde el inicio de los tiempos existen dos géneros. Exacto. Y que siempre, siempre se debe partir de ahí. Sí, Y no, partiendo claro. de ahí, partiendo de ese punto, que es el punto de partida en temas de sexualidad, entiendo yo, repito, partiendo de ahí, bueno, pues vamos abriendo campo. Primero hablamos, como decía Marian un ratito, hablamos de la exploración de tu cuerpo, que es un pene, que es una vagina, por qué un niño tiene un pene, por qué un niño tiene una vagina, luego van creciendo, luego van aprendiendo lo que es, luego se le van suministrando siguientes informaciones. Existen otros géneros, por llamarlo de alguna forma, porque no existen otros géneros, hay hombre y mujer, macho y hembra, y hay hombres que tienen una conducta inclinada hacia la homosexualidad o gay, o se llaman también gay, No, y viceversa. Pero es que ahora todo no eso solamente- parte de ahí. Es que independientemente, ahora no solamente se habla de homosexualidad, de lesbianismo, también hablamos de pansexualidad, también hablamos de transexualidad, también hablamos de asexualidad. Claro. Entonces, todo este tipo de temas abarca la sexualidad humana, que nosotros ahora lo estamos viendo más al auge por el hecho de que tenemos más información y porque también el tema de la religiosidad, esta nueva generación no lo ha tomado como otras generaciones anteriormente. Exacto, Claro. lo que pasa es que también hubo un tiempo en lo que la homosexualidad y demás Ramas. ramas se veían como que eran temas de enfermedades mentales. Claro. Sí, claro. Recuerde que la homosexualidad era considerada como una enfermedad y no hasta los 1900 o algo, no me acuerdo si fue en los 80, que la Organización de la Salud, la Organización de la Mundial de la Mundial Salud. de la Mundial Salud. de la Salud, pues declaró que no es una enfermedad, que es una identidad. Es una inclinación, una preferencia. preferencia. Porque hasta exacto. los animales, usted lo ve que hay del mismo sexo. Es cuestión de aceptación. Ya de Exacto. un momento a otro se empezó a aceptar y ya dejó de ser como que... Esa palabra duele mucho aquí en en este escenario, Bueno. porque por ejemplo, cuando tú hablas de aceptación, tú aceptas todo esto, Randy. Ahí iba a hablar. Yo concuerdo en parte con Marian y con Kelvin. Hasta cierto punto, por ejemplo, tú puedes decirle a un niño, mira, tú tienes tal cosa, o una niña tal cosa, tú tienes que tener tal cuidado. Ahora, yo no creo que un niño o una niña tenga la madurez mental, etcétera, todas las madureces que hagan falta, para saber que él quiere ser, por ejemplo, un niño que quiera ser una niña para toda su vida. Por ejemplo, hay personas que se mutilan Sí. que se operan Esto es un tema tan... y se arrepienten. ¿Te entiendes? Es un tema tan fuerte. Las porque, hormonas. Mira, los padres de todos los niños son tan responsables a veces de las inclinaciones, incluso sexuales, de sus hijos, que una figura que fue pública, muy conocida, Freddie Mercury, era homosexual públicamente. Creo que una de las primeras figuras públicas Sí. Así es. que hizo su preferencia sexual públicamente. Pero quienes siguen su trayectoria pueden darse cuenta que la madre de Freddie Mercury, desde que él tenía 3 años de edad, lo vestía con vestidos, le hacía colitas. Freddie nunca tuvo una vida de niño, siempre fue una niña, pero hablamos desde los primeros meses de su vida. Ahí también entra a lo que yo hacía alusión hace poco, en una educación familiar inclinada a la sexualidad, una educación familiar inclinada a la religión, una educación familiar inclinada a la economía, a la administración financiera familiar.
Y partiendo de esta educación familiar en varias ramas que pudiera ser, entonces dirigirnos hacia el tema de la sexualidad. Totalmente. Porque los padres, en muchos casos, Son somos promotores. responsables, obviamente somos responsables de todo el entorno de nuestros hijos, pero también somos responsables hoy de posibles decisiones de ellos en el futuro. Sí, los padres tienen una responsabilidad muy importante. Sin embargo, hay un punto en el que yo difiero de lo que acaba de decir Gregory, y es en el tema que, si bien es cierto que pudo influir en la decisión de Freddie Mercury, el que desde niña su mamá, el ambiente donde él se desarrolló, es lo que vio y él lo asumió. Pero yo te lo digo por conciencia plena, no todas las personas que le hace falta a un padre, que lo vistan de mujer, que juegue con muñeca, que se pinte las uñas, es específicamente tiende a ser homosexual. No, Porque yo así conozco niños que de niños, valga la redundancia, jugaban con muñeca y hoy son grandes padres. yo conozco Yo también. conozco hombres que de niños se pintaban las uñas y hoy son grandes hombres heterosexuales. Yo conozco niñas que jugaban pelota, le decían María Macho y hoy son grandes madres. O sea, eso no, el que tiene una identidad, como tal la palabra lo dice, lo que tú eres, lo eres. Y punto. Eso es así, Luis Manuel, pero también es cierto que no porque porque a los 7 años jugaba pelota y le dijeran María Macho, tampoco deja de ser cierto que la conducta de un niño de 2, 3 años es más moldeable que la de uno de 15. No, yo estoy 16, totalmente 17. de acuerdo con eso contigo. Entonces, cuando Gregory. empezamos a Pero incluir- tú no me puedes decir a mí que tú me estás diciendo a mí que independientemente, por el ejemplo que citaste, que porque a este señor lo vistieron de chico, de niña, desde pequeño, la mamá parece que quería una niña y le salió un Influenció. Es muchachito posible. y él adoptó esa personalidad. La homosexualidad no es una opción, no es que algo que tú dices, yo me lo voy a poner hoy, mañana me Yo lo te quito. podría decir que Hay personas- psicológicamente en algo debió influir. Yo pienso En lo de ella sí. Porque, pero por ejemplo, no te en voy el a hacer caso otra particular pregunta de toda diferente. Te voy a preguntar de algo toda la diferente, comunidad, no algo es el distinto. caso. Si en vez de ponerle un Sí, pero sí, vestidito, exacto. de ponerle un vestidito, No. la mamá le hubiese dado una AK-47 desde los 2 años de edad, ¿qué salía de ahí? Terrorista. No, yo estoy Un gay totalmente de acuerdo, porque yo te lo digo por mí. En mi caso particular, yo me crié en un seno familiar donde la mayoría de las personas que estaban rodeados de lo que yo veía eran mujeres. Y no por eso yo me pongo un vestido. Miren, Ni señores, tampoco me pongo un pintalabio. la mente es... Aunque la situación mía en este caso es totalmente distinta. Habrán personas que sí, que realmente, como dice Gregory, influye mucho cómo son criados. Como porque yo mismo conozco gente que por quizás, vamos a llamarle traumas, han decidido mejor inclinarse por una sexualidad, por Exacto. una preferencia. Bueno, señores, para calmar las tensiones, El otro las mito. aguas, calmarla, porque faltan exacto. cuatro. Aquí yo tengo una sorpresita para todas las personas que están siempre disfrutando de nuestro podcast y es algo que trajo nuestro querido Kelvin, que va a hacer ahora lectura de ello. El espacio es suyo y el micrófono también. Bien, y qué bueno que fue en un momento donde se estaba hablando de cuando los padres mordean la conducta sexual, específicamente de los niños. Ok. Se titula La tarde que llovía. Envuelta en la gruesa cobija de la curiosidad y bajo la potente luz del deseo, se encontraba una joven en la comodidad de su cama, una tarde que llovía. Allí, bien acompañada por el relajante sonido de la lluvia al caer al zinc y la irresistible excitación que a muchos le produce esa armoniosa melodía. Acostada en la tentación, se dejó arrastrar por ella, acariciando la razón de explorar su cuerpo, al sentir el sentir y el destello de luz efímera al final del túnel. Con sus 13 años de edad, esta era una de las muy pocas veces en la que se ha sumergido en tan satisfactorio y saludable acto de autoexploración íntima. Cegada con el cálido paño de tantas emociones explotando en una rica danza interior al compás de su respirar, de su latir
y sus oídos con presta total al canto de la lluvia la privaron de darse cuenta que su madre había entrado al cuarto. El enojo, decepción, irritación y potencia se adueñaron en ese momento de aquella madre al ver a su hija toda allí tirada, invocando la divinidad que nos eleva a 3 metros sobre el cielo. La joven, sin aún haber alcanzado la velocidad total que nos permite cruzar el portal, fue destronada de la fascinación del momento con un golpe brusco y violento de su madre con una chancleta justo en la mano del pecado, acompañada con gritos de ira que decían: ¿qué tú haces? ¿Quién te enseñó eso? No lo vuelvas a hacer. Bendita freca. La tomó del pelo y en una marcha de chancletazos la llevó al baño a lavar sus partes y con odio le repetía que sea la última vez, poniéndola en evidencia con el padre y otros hermanos. Entre frustración, vergüenza, confusión y el pasar del tiempo, la joven se despojó de recordar lo que se podía hacer en una tarde que llovía. La joven se hizo mujer y por costumbre buscó un marido y encontró el amor. Y después de mucho tiempo de relajación, sin recordar aquella tarde que llovía, tomó como algo natural e irremediable la tranquila noticia de que simplemente no nació para lograr conseguir un orgasmo. Y en el otro lado, su marido carga el peso de sentir impotencia por ser incapaz de satisfacer sexualmente a su mujer. ¡Wow! Muy interesante. Qué profundo. ¿Qué te inspiró a escribir eso, Kelvin? ¿Qué me inspiró? ¿Le digo la verdad? Sí, la ¿Y verdad. eso es lo que escribiste tú? Sí. Aplauso. Gracias, La gracias. marcha de los chancletas. Bueno, para ser sincero, lo que me inspiró fue que usted me pidió que trayera una Algo historia de así. ese tipo. Y me salió a escribir eso porque es bien cierto que muchas veces, como me comentaba Gregorio ahorita, los padres mordean y muchas veces crean frustraciones en eso de la sexualidad. Y creernos muchas veces, y quizá por falta de conocimiento, de que cosas que están mal las estamos haciendo desde un punto de vista bueno y que es lo esencial para llevar una educación eficiente, muchas veces lo dañamos. Totalmente. Por querer hacerlo bien lo hacemos demasiado mal, por la falta de conocimiento. Y yo creo que es esencial no tanto para los niños, sino también para los padres, que si no recibieron en cierta edad de educación sexual y tienen hijos que lo están criando y están hablándole de cierta forma de muchos temas, el hecho de cultivarle una forma bonita y decente y saludable de inculcar estos temas también tiene un peso bastante importante en eso. Totalmente. Nosotros desde aquí siempre vamos a apelar a que se hable en las familias, en las escuelas, de educación sexual. Claro. Pero también antes de entrar en esta descripción de esta historia narrativa que Kelvin nos ha hecho, estábamos desmoronando también y desmontando esos mitos que tenemos en el mundo sobre la sexualidad. Hablábamos del tema de que hay que hablar de sexo en las escuelas y en la familia. Otro mito que hay que desmontar es que existe una edad adecuada para perder la virginidad. Mayormente los hombres no tenemos ningún tipo de problema para perder la virginidad. Pero si en el barrio se sabe que aquella muchachita hizo o comió de la manzana prohibida, es un problema para ella, para su familia y para todos los que están cercanos a esa persona. Ay, como ¿Pero se, por cuando, qué? cuando Yo se creo que decía eso- en la Yo creo que escuela. eso constituye uno de los mitos y los tabúes más grandes en el tema de la sexualidad. ¿Pero por qué? Lo que pasa es que en nuestra Porque sociedad, realmente en la- nuestra por la sociedad, sociedad. no, que también en la sociedad se relaciona lo que es la parte religiosa. Y se Exacto. supone que para la religión una mujer debe de perder la virginidad luego Después de que del entre en matrimonio. Ahí es el tanto momento así que justo. mira cómo se vincula a la religiosidad, que se le llama perder la virginidad, dejar de ser Eso virgen. eso es, O sea, porque virgen, como María nunca tuvo sexo, a las personas que O nunca... por lo menos eso creemos, porque Exacto. José estaba ahí. Sí. Jesucristo nació. No, y pero es un ellos tema muy siguieron a su profundo vida. y religioso. Pero dejemos eso. Si tú no quieres que nos censuren, No, mejor no, ni yo espero hablemos que de no. esa Yo parte. espero que no. Otro de los mitos que hay y hay que desmontar, según lo que hemos visto aquí, es que los hombres sienten más placer a la hora del acto sexual que la mujer. ¿Eso es verdad o es mentira? Aquí habemos hombres y aquí también hay una mujer. Oye, no. Guerra de sexo.
¿Cómo O sea, así? yo ¿Cómo digo, puedo Bueno, saber? yo diría- Ahora lo que digo sí. porque a veces se tiene en la mente de que el hombre es más egoísta a la hora de la actividad sexual, sin importarle No. que, por ejemplo, la mujer termine de tener Eso. la satisfacción necesaria. Si esa persona terminó, el hombre terminó, ya se le importa una cosa como la otra. Yo- Mucho lo hacen. No, Me gustaría yo iba a aportar decir algo. que Ajá, por pero- estadística se puede decir que sí, porque Oh, Ma- bueno, mayoría- espérate. Dame cámara. Lo primero es, Ahí vamos. Sí. depende del tipo del hombre. Porque, no sé. Al menos yo, soy de los tigres que si mi tipa todavía no ha Te está Yo- promocionando, ¿eh? Ahí Te está está, promocionando. ahí está tu ego, ahí está Estoy tu ego. sintiendo Muy bien. yo como voy a que- seguir. Quisiera decir algo. Pero Sí. por eso mismo, porque es que yo digo que debe ser algo mutuo. Ah, O porque sea, es bueno por no, ti. no yo sí, tú no, o tú sí, yo no. Yo voy a arrojar un puntico y quizás sea clave para que Sí, desenvolvamos porque un poco le más. pasa a Marian, la pobre, está loca por hablar. No, primero, hay que verlo desde un punto biológico. El hombre está diseñado para correrse en el menor tiempo posible. La mujer biológicamente está diseñada para correrse en el mayor tiempo posible. Ah, Y ok. esto es un tema por reproducción, que es lo esencial en el acto sexual. Sí, pero no podemos, sabiendo eso, no nos podemos convertir en egoístas. Exacto. Debemos también, como decía Luis Miguel, ser considerado en esa parte y tratar de que ambas partes hagan satisfechas. Marian. En la cuestión del deseo y todo eso, eso es meramente hormonal. Ahora, nuestra connotación cultural hace mucha la diferencia, o sea, tiene mucho efecto. Por ejemplo, aquí, y lo iba a decir ahorita, que no pude, la sexualidad, entre comillas, que se le enseña a los niños es totalmente diferente, son dos materias diferentes lo que se le enseña a las niñas y a los niños. A los niños desde niños se le aplaude, que digan que tienen 3 novias, Exacto. Sí. que digan que tiene el pene grande, ay, ese tiene un qué sé yo qué. Entonces a la niña no se le habla de eso. Tenemos que caer de nuevo A la niña para ir a educación comprar una poco toalla grande. sanitaria al colmado van con la cara en una Sí. funda para que no la vean. Entonces, Papelito ¿cómo vamos gris. a querer que una mujer se desarrolle, explore, se interese por llegar a un orgasmo si desde niña no se le da la libertad ni tampoco la información que quizás necesita? Volvemos y caemos en el tema de la educación familiar. Por eso es que Claro. se hace tan importante hablar de estos temas que aún nosotros estando aquí sentimos a la hora de utilizar algunos tipos de términos, sentimos incluso vergüenza, pero es porque nos educaron de esa forma. Otra cosa que es importante desmontar con los mitos es que cuando el hombre usa protección, no siente supuestamente Ah. el Sabes, Luis mismo Manuel. placer. Di que se Ah. Depende a quién le se convenga. siente. Muy independiente. Pero eso Pero será no se verdad o es siente mentira. igual. No se siente Porque eso igual. también es una cuestión Bueno. de salud. Pero disculpa, muy Claro, que hay que independiente cuidarse. de lo que pueda o no sentir o dejar de sentir, debemos agregar, aportar al tema de que en las materias de educación sexual, señores, debemos tener cuidado con que no crear una distracción, una pantalla de humo, una cortina de humo, y que nuestros adolescentes lo quieran tomar como permiso. Porque en el lapso de poco tiempo vamos a tener unas estadísticas súper disparadas con respecto a las enfermedades de transmisión sexual, y eso puede provocar un efecto dominó terrible. Sí. Entonces, no es que si se siente igual o no se siente igual, es que si estamos preponderando desde el principio la educación sexual, el uso del preservativo es Básico. Obligatorio. O sea, si se siente más o no se siente más, discúlpame ahí. Hay algunos preservativos que son No sé si haya exacto, o no haya. extra sensible, O sea, algo así. perfecto. No, pero si no el se- uso del preservativo No, pero, exacto. en la educación sexual, en la adolescencia, Eso tiene que ser primordial. eso básico. debería ser Primordial. básico. Primordial. No negociable, Eso definitivamente. no es negociable. Porque, Entonces, Luisma, mira qué es lo que sucede. Mira una parte de lo que yo entiendo, porque las autoridades, los gobiernos, los ministerios de países como el de nosotros, no se deciden de una buena vez a darle introducción a la educación sexual de un solo tirón, por el tema de que pueden los adolescentes confundir la orientación con la permisividad. Y las enfermedades de transmisión sexual están a la puerta de la esquina. Ya no es solamente el SIDA o el sífilis
Hay un sinnúmero de enfermedades, sinnúmero. Sí. pero un sinnúmero de enfermedades que están latentes. Y aparte, eso te libra también de un embarazo no deseado. Exacto. O no solo un embarazo no deseado, sino también a temprana edad. Madre de 16 años, madre de 17 años, padre de 16 años. ¿Cómo una fiscalía le impone Una fianza? No, una Digo, fianza no, una manutención a un muchacho de 16 años. ¿A dónde tú lo estás obligando a Que trabajar? en pena tenga el Entonces, colegio. Mira, ¿qué es lo que sucede? Tú estás obligando a ese niño de escasos recursos, A dejar de familiar, estudiar. no solo a dejar de estudiar, a incurrir incurrir en la delincuencia. en cosas- Porque ¿cómo te lo va a mantener el niño? Totalmente. Bueno, señores, para que no se nos acabe el tiempo, hay otro y último mito que debemos de superar y es el tema de la masturbación. ¿Es perjudicial la masturbación para la salud del individuo? ¿Cómo va a ser perjudicial? Bueno, para Bueno, muchos sí, cristianos y para muchos eclesiásticos y el tema de la religión, Es que el eso tema está de la prohibido. religión. Sí. Porque Fuera de eso. Dice que la Biblia. Eso es Porque saludable. eso relaja. Si no se hace en Es que exceso. todo eso. Si en todo- exceso, todo- sí no es todo ese saludable. tema está en la Biblia porque dice, o sea, todo eso. No, la Biblia no. te lo prohíbe porque dice ¿Cómo que, va la Biblia a que tú no prohibírtelo? puedes, que tú no puedes que satisfacer los deseos de la carne. Exacto, está creo que muy, eso se refiere a otra cosa. No. Exacto. Sí, Yo creo digo lo hemos que tergiversado si esa usted tiene que tomar una decisión difícil, ayúdese para que tenga la mente La clara. respuesta está ahí. La respuesta está ahí. Señores, lo que sí, para cerrar este tema y este debate que hemos querido hablar, el tema principal es que nos podamos llevar el mensaje de que se hace necesario que hablemos de sexualidad en República Dominicana, mayormente con el tema de las escuelas, en las familias, porque nuestros niños, nuestros adolescentes están muy desinformados con el tema. Precisamente por la religiosidad, por la falta de educación de los padres, porque no se habla por muchísimas razones, la que usted quiera y la que usted busque. El caso es que República Dominicana necesita escuelas más preparadas en el caso y en este tema de salud sexual, que yo lo Claro. veo como parte de la salud sexual. No, y que también, o sea, disculpa, la vida de una persona puede cambiar drásticamente, meramente con haber tenido una buena educación sexual. Por lo general, a nosotros nos encanta evadir los temas difíciles. E irónicamente, hablando de temas y de teniendo esas conversaciones difíciles, la mente se va abriendo más, se torna un ambiente más reflexivo. Señores, vamos a hablar de sexualidad. Debemos también decir que en la República Dominicana existe una ley que contempla esta parte, la ley 135-06. Su artículo 29 contempla que todo niño, niña y adolescente tiene derecho a ser informado, educado sobre los principios básicos de prevención en materia de salud, nutrición, estimulación temprana, desarrollo físico y salud sexual. Entonces, está contemplado en nuestra ley. Pero no se cumple, como pero miles de cosas en este país que no se cumplen. Deberíamos iniciar como sociedad a exigirlo. porque Los realmente- maestros estábamos reclamando la semana pasada no solamente el aumento salarial, porque ahí detrás de eso hay muchísimas cosas que se están exigiendo. Nosotros necesitamos en las escuelas educadores, orientadores en la parte sexual. Exacto. Una Esta cosa parte lleva a la sí. otra. Sí. Porque es que miren, estadísticamente en el 2023, el 21% de las niñas menores de 19 años eran madres. Entonces, Increíble. por ahí empieza una crianza que no es efectiva, porque una niña no está preparada para criar a un bebé. A otra niña, Entonces, por supuesto. que no. señores, Bueno, señores, vamos a dejar el tema de la sexualidad humana, mitos y realidades. Aquí hemos desmontado 5. Quisiéramos tener mucho más tiempo para hablar de otros temas, pero el mensaje final es que necesitamos hablar de la sexualidad, de la exploración y en las escuelas y en la familia seguir abordando de este tema tan importante de la sexualidad humana. Chicos, gracias. Nosotros, por supuesto, seguiremos dándole mejor contenido cada día más en esto que es La Propina, el podcast De ahora.